Acciones orales que nos corresponde de miscelánea. Comenzamos por la primera, comunicación. Modelos de aprendizaje automático como predictores del desarrollo de enfermedad renal crónica tras una lesión aguda. Lo presenta la doctora María Alicia Cabrera, del grupo del Servicio de Nefrología del Hospital La Princesa de Madrid, junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando quieran. Del Sistema de Ingeniería en Sistemas Telemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid, por contribuir en el trabajo. La lesión renal aguda es una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados, tiene una mayor prevalencia en los pacientes con mayor edad, mayor comorbilidad y pacientes críticos. Tiene una elevada mortalidad que puede llegar al 50% en pacientes en unidades de cuidados intensivos y pacientes que requieren terapia renal sustitutiva. Condiciona un elevado riesgo de eventos cardiovasculares y actúa como un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de enfermedad renal crónica. Dentro de los factores de riesgos para presentar esta complicación, depende de las características propias del paciente, como la edad, el grupo étnico, la raza y los factores de riesgo cardiovascular. Y dentro de las características que dependen de la lesión renal aguda, tenemos la severidad del episodio, la duración, el número de episodios y la función renal basal, además de la presencia de la proteinuria. La transición o la progresión a enfermedad renal crónica es altamente frecuente. Está condicionada por el número de nefronas perdidas, el número de nefronas funcionales que se están perdiendo de manera irreversible en cada episodio de lesión renal aguda. Como podemos observar en el gráfico, en fases muy iniciales de la lesión renal aguda, con un estrés mínimo, nuestros riñones tienen la capacidad de adaptarse mediante la activación de mecanismos compensatorios como la hiperfiltración para evitar la pérdida de la función renal residual, la reserva renal funcional. Si este daño externo se perpetúa en el tiempo, tendremos un daño mucho más extenso tanto a nivel tubular, intersticial y glomerular, que puede desarrollar fibrosis y a mediano y a largo plazo condicionar una evolución a enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es fundamental. Actualmente contamos con marcadores renales como la creatinina, filtrado glomerular y la cistatina, pero tenemos que saber que estos marcadores tienen sus limitaciones y estamos infradiagnosticando a los pacientes. Por lo tanto, contamos con nuevos biomarcadores que ya están elevándose en fases muy tempranas para indicarnos un daño funcional e incluso estructural. Sin embargo, en la actualidad estamos en la revolución tecnológica. Contamos con nuevas herramientas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Son herramientas complementarias para que nos ayudarán o que van a contribuir para el diagnóstico, para las decisiones terapéuticas y la investigación médica. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Esta se refiere a la capacidad que tienen las máquinas a imitar el comportamiento humano y realizar tareas que requieren inteligencia, como es el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Lo hacen mediante algoritmos y modelos matemáticos que nos permiten aprender los datos, que permiten a los ordenadores aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. En la medicina se están utilizando para los análisis de los datos, para el diagnóstico, para las decisiones terapéuticas, la gestión sanitaria y la investigación médica. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que nos permite predecir y clasificar los datos a base de los modelos matemáticos. Pero ¿cómo funcionan estos modelos? El primer paso es indicar nuestra variable objetivo, qué queremos predecir. Luego identificamos las variables más relevantes que queremos que nuestro algoritmo lo analice. Posteriormente lo entrenamos, analiza, clasifica, organiza todas nuestras variables. Y tercer paso, se hace una validación, una prueba, usando nuestro algoritmo matemático con una base de datos que no lo ha visto y evaluamos el resultado. Tiene que ser lo más preciso posible. Si vemos que el modelo no tiene una precisión adecuada, se tiene que entrenar nuevamente. ¿Y estos modelos cómo se están usando en la nefrología y en la medicina? Se están aplicando en 3 puntos principales: en la predicción de eventos futuros, en la toma de decisiones terapéuticas y en la identificación de patrones existentes no reconocidos. En el campo de la nefrología se han aplicado en múltiples áreas, como en predecir la progresión de enfermedad renal crónica, en el manejo de la anemia, en el pronóstico de la nefropatía IgA, en predecir la mortalidad o el riesgo de hospitalización en los pacientes en hemodiálisis y el diagnóstico precoz de la lesión renal aguda. Por todo ello, el objetivo de nuestro trabajo es desarrollar un modelo de aprendizaje automático que nos permita predecir el desarrollo de enfermedad renal crónica tras un episodio de lesión renal aguda.
Se incluyeron todos los pacientes con lesión renal aguda en nuestro centro del 2013 a 2014. Se hizo un análisis descriptivo de sus características basales, comorbilidades y características del episodio de lesión renal aguda. Mediante el programa de Python se realizaron técnicas de preprocesamiento de los datos y selección de las variables. Elegimos 3 modelos de aprendizaje automático, árboles de decisiones, Random Forest y XGBoost, todos ellos basándonos en la bibliografía previa. Elegimos métricas de evaluación como la precisión, valor predictivo positivo, área bajo la curva y comparamos los resultados. En el análisis descriptivo tenemos 1.253 pacientes, 55% eran varones con una edad media de 76 años. El 44% tenían una enfermedad renal crónica con una creatinina media de base de 1,3 y un filtrado glomerular de 57 milímetros minuto. Dentro de las comorbilidades podemos observar que un porcentaje alto tenían múltiples factores de riesgo cardiovascular. Y dentro de las características de la lesión renal aguda, el 67% tenía etiología funcional con una gravedad leve, aquí en 1 el 55%, y únicamente el 5% requirieron terapia renal sustitutiva, con una creatinina media de 2,2 miligramos decilitro y un filtrado glomerular medio de 35 milímetros minuto. Mediante Python hicimos el análisis de las variables, eliminamos los valores nulo y obtuvimos una nueva muestra de 513 pacientes. Al aplicar nuestros modelos, obtuvimos que el 48,5% desarrolló enfermedad renal crónica a los 3 meses de la lesión renal aguda. Dentro de los diferentes modelos de aprendizaje automático que aplicamos, vimos que el XGBoost fue el modelo más preciso, con 93,7%, y tenía un área bajo la curva de 0,98. Con todo ello, podemos concluir que la lesión renal aguda es una complicación frecuente en el medio hospitalario, condiciona una elevada morbimortalidad, que el desarrollo y la progresión de enfermedad renal crónica tras un episodio de lesión renal aguda es frecuente y que el diagnóstico temprano es fundamental. La inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático son herramientas complementarias que nos permiten identificar patrones de una manera más eficiente y que puede contribuir en las decisiones terapéuticas, en el diagnóstico y en la predicción de eventos. Y dentro de los modelos de aprendizaje automático que analizamos, el XGBoost es el modelo más idóneo para predecir el desarrollo de enfermedad renal crónica a los 3 meses de una lesión renal aguda con una precisión del 93,7% y una curva ROC del 0,98. Y les dejo una reflexión. Las tecnologías, al igual que los humanos, van transformándose con el tiempo. La inteligencia artificial ha llegado, estamos en una revolución tecnológica y lo que es importante saber es que es una herramienta complementaria. Esto no debe sustituir nunca la decisión médica, sobre todo en la práctica clínica habitual. Gracias. Por la comunicación y por el premio recibido. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo quería hacerte una pregunta. ¿Habéis realizado previamente de estos modelos análisis de regresión logística? ¿Perdón? Análisis de regresión logística. No, realmente lo hicimos directamente con todos los modelos de aprendizaje automático. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta en la sala, pasamos a la siguiente comunicación. Gracias. La siguiente comunicación lleva por título Influencia de la ingesta de fósforo inorgánico en sujetos con función renal normal, de nuestro grupo de Córdoba, del Hospital Reina Sofía, y lo presenta la doctora Pendón, cuando quiera. Buenos días. Los pacientes con enfermedad renal crónica que presentan elevada fosfaturia tienen mayor progresión renal, como publicamos en este estudio. Es cierto que una mayor ingesta de fósforo también produce mayor morbimortalidad cardiovascular, incluso manteniendo niveles de fósforo sérico en rango normal. Esto es a expensas, pues, de, lógicamente, un incremento en el FGC23. Es fundamental saber la fuente de origen de este fósforo que se ingiere con la dieta, ya que en su mayoría suele ser de origen orgánico, derivado de productos proteicos, pero hay un importante porcentaje que proviene de fósforo inorgánico, el cual se absorbe prácticamente en el 100%. Este fósforo además tiene mayor proporción de fósforo que el resto de otras fuentes de la dieta y además supone mayor daño a nivel renal. Por ello es importante, sería fundamental dilucidar este fósforo inorgánico de la dieta, restringirlo y así mantener un adecuado aporte proteico.
Entonces, en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, este incremento de fósforo inorgánico en la dieta supone una sobrecarga constante de fósforo que va a conllevar a una fosfaturia. Nosotros hemos observado en pacientes en estadios 2-3 de enfermedad renal crónica y eso a su vez a mayor progresión renal. Entonces, nos propusimos en este estudio ver qué biomarcador objetivo podíamos utilizar para detectar este incremento de fósforo inorgánico. Utilizamos el ratio fósforo-urea, en el que determinamos la cantidad de fósforo ingerido en proporción a la ingesta proteica. Y con ello tuvimos la forma de detectar este fósforo inorgánico preservando la ingesta de fósforo orgánico. Pero, ¿qué ocurre si el sujeto tiene una función renal normal? ¿Podemos actuar y prevenir antes de tener estos estadios iniciales de enfermedad renal crónica? Pues para ello propusimos este estudio con el objetivo de evaluar si un aumento en la ingesta de fósforo inorgánico se puede traducir en un aumento de este ratio fósforo-urea en sujetos con función renal normal. Realizamos este estudio prospectivo en 18 pacientes, sujetos sanos, con función renal normal, durante 2 semanas. A principio de cada semana, los 3 primeros días, realizaron una encuesta dietética. Al tercer día recogieron orina de 24 horas y al día siguiente realizaron la visita. Con lo cual teníamos una visita al día 4 y otra al día 11 tras una intervención. De forma que dividimos a los sujetos en 3 grupos. El grupo control, que no recibió ningún tipo de intervención, mantenían todos, es decir, el mismo tipo de alimentación durante este periodo de estudio, estos 14 días. El grupo control, como digo, pues siguió exactamente igual. Tuvimos un grupo de refresco cero en el que añadimos fósforo puramente inorgánico y un grupo de queso procesado en el que, además de fósforo inorgánico, añadíamos cantidad de fósforo orgánico. De forma que este fue el diseño del estudio. El grupo control, como comento, igual. El grupo de refresco tomaban 3 latas al día durante esos 3 primeros días y el grupo de queso una tarrina de 230 gramos de queso fresco al día. En cuanto a la encuesta dietética, realizamos estos 2 métodos para estimar la ingesta de fósforo. Son métodos similares, si no conocéis mucho cómo funciona, se detecta a través de la encuesta dietética cada grupo de alimentos y con la cantidad objetiva de ingesta se calcula mediante las aplicaciones. En este caso tenemos un ejemplo de pechuga de pollo de 100 gramos y da directamente pues, toda la información nutricional. En nuestro caso, pues la cantidad de fósforo estimado y por la base de datos española de composición de alimentos de la misma forma. El mismo ejemplo con pechuga de pollo 100 gramos nos da nuestra concentración, nuestra estimación de ingesta de fósforo. Es decir, que en la ingesta de fósforo, si se revisa la literatura, pues no se sabe exactamente la forma más objetiva y más real y siempre se sabe que se infraestima. En nuestra visita, en nuestros resultados, en nuestros sujetos de función renal normal, la visita basal, todos, sin diferenciar por grupo, tuvieron una ingesta total de fósforo de 1,5 gramos al día y de fósforo inorgánico de 0,2 gramos al día. Como pueden observar, ambos métodos no hubo diferencias significativas entre ellos y realizaron unas estimaciones similares. En cuanto a los datos de orina, hubo una excreción de fósforo de 1.060 miligramos con un ratio fósforo-urea de 40 miligramos gramos. Haciendo la división por grupos y las diferencias entre el inicio y tras la intervención, observamos que las ingestas de fósforo fueron similares, sin diferencia entre el inicio y el final. En el concreto, en el grupo control, que no tenía intervención, el fósforo inorgánico no tuvo tampoco diferencia, fue de 0,2. El grupo refresco, que preveíamos encontrar ese incremento de fósforo inorgánico, no lo demostró. Y en el grupo de queso fresco sí se encontró una diferencia significativa de un aumento del fósforo inorgánico tras la intervención. Pero, como comento, estos métodos infraestiman y no son fiables. Realmente no nos refleja aquello que esperábamos encontrar. En cuanto a la orina, un dato más objetivo y más real, observamos que en el grupo control el ratio fósforo-urea se mantuvo similar, sin diferencia, y ya en el grupo de refresco sí se detectó este incremento puro de fósforo inorgánico. Hubo un incremento del ratio fósforo-urea de 42 a casi 49 miligramos gramos. Comparando este grupo refresco con el grupo de queso fresco, ya aquí nos salió esa diferencia estadística que encontrábamos a nivel de la estimación de la dieta. Con lo cual, nos hace pensar que por mucho que intentemos hacer estimaciones a través de la ingesta, son más laboriosas, pero más subjetivas e infraestiman dicha ingesta. Con el dato de orina es un dato más objetivo y más fiable
más rápido a nivel de la práctica clínica para poder detectar este incremento de fósforo inorgánico. Aquí destacar, sobre todo a nivel de datos individuales, al ser tan poquitos sujetos, como en el grupo de refresco había un claro incremento de fósforo inorgánico tras la intervención. Con lo cual, en nuestra conclusión, creemos que es relevante medir este ratio fósforo en orina, también en sujetos con función renal normal, para detectar este incremento del fósforo inorgánico en la dieta. Esto permitiría pues, hacer recomendaciones dietéticas personalizadas, reduciendo esta ingesta de fósforo inorgánico con la idea de preservar este incremento de la fosfaturia y así mantener una mejor función renal durante más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque me conozco perfectamente el trabajo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pasamos a la tercera comunicación. Hola, buenos días a todos. La tercera comunicación lleva por título Caracterización de la anatremia en una cohorte de mujeres gestantes con diagnóstico de preeclampsia en el periodo 2019-2022. Lo presenta el doctor Calle y pertenece al Servicio de Nefrología de Salamanca junto con la Universidad de Salamanca, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. Bueno, señalar que esta comunicación oral representa parte de un trabajo fin de grado de la doctora Calle, que es la que realmente lo ha hecho. Yo he sido su tutor, soy Manuel Eras, el que voy a presentar la comunicación. Y bueno, pues nada, señalar que... bueno, conflictos de interés no tenemos ningunos. Y bueno, pues nada, sabéis que la preeclampsia se define por una hipertensión arterial que aparece de nuevo después de la 20ª semana de gestación por dos determinaciones separadas por un intervalo de al menos 4 horas que se acompaña de proteinuria y otros datos de disfunción orgánica materna y disfunción uteroplacentaria. Respecto a la anatremia, pues en la población general sabemos que tiene que mantenerse unos márgenes estrechos entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Sin embargo, durante el embarazo existen unas particularidades. Se considera que una disminución en la anatremia entre 5 o 6 miliequivalentes podría considerarse dentro de la fisiología y, por tanto, cuando hablamos de hiponatremia en el embarazo, los criterios cambian y para considerarla patológica en el embarazo, pues la anatremia debería ser inferior a 130 miliequivalentes por litro. Entonces, el objetivo de este trabajo pues, es estudiar las características de la anatremia en gestantes con preeclampsia y valorar la posible asociación con la morbimortalidad materno-fetal. Bueno, el trabajo pues, es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal en un periodo de 4 años, concretamente el 2019-2022. En la selección muestral se incluyeron mujeres gestantes con diagnóstico de preeclampsia que disponían de historias completas. Se registraron antecedentes médicos, tanto antecedentes patológicos maternos, antecedentes obstétricos, datos del embarazo. Se consideró la presencia de antecedentes de hiponatremia en algún momento del embarazo, pero también se consideró hiponatremia fuera del embarazo, si hubiera registrado alguna. Se consideró toda la anatremia a lo largo del embarazo, anatremia mínima en el momento del parto y una vez que había terminado el parto. Para llevar a cabo el estudio establecimos 2 grupos de estudio según los valores de sodio plasmático. Podríamos considerar un grupo de normonatremias en el que llamamos un grupo de subgrupo controles, que es decir, los que las natremias se encontraban igual que en la población general, y un grupo de las hiponatremias fisiológicas, que las vamos a definir como pseudohiponatremias, con el intervalo ese que os pongo ahí, por encima de 130 miliequivalentes y menor o igual a 135.
Y el otro gran grupo, pues se trataba de las hiponatremias verdaderas, que estudiamos las hiponatremias leves con un intervalo de natremias plasmáticas entre mayor o igual a 125 y menor o igual a 130, y las hiponatremias graves que fueron definidas por una concentración de sodio plasmático inferior a 125. Se estudió la morbimortalidad tanto materna como fetal. Y aquí os pongo un poco los resultados globales de la muestra. Aunque se habían estudiado 214 casos inicialmente, fueron excluidos los que no cumplían los requisitos, que la muestra quedó conformada por 205 casos. La edad materna se situó en una media de 32 años, con un rango entre 15 y 45. Mayores de 40 años eran un 11%, y como antecedentes relevantes, pues señalar que el hipotiroidismo previo tenían un 20%, como otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial previa y diabetes mellitus, pues hablamos de un 12 y 3% respectivamente. Señalar también tabaquismo un 11% y enfermedad renal crónica un 1,5%. En cuanto a los datos obstétricos, la edad gestacional tenía un rango entre 23 y 40 semanas de gestación. Más de un 50% eran primíparas, habían tenido preeclampsia previa un 8% y embarazo múltiple un 7%. En cuanto a las características de la preeclampsia, pues los valores medios que se registraron, pues los pongo ahí: sistólica de 151 y diastólica de 91 milímetros de mercurio. Y en cuanto a las características de la preeclampsia, un 30% se trataba con preeclampsias con criterios de gravedad. En cuanto a los resultados de morbimortalidad, no hubo ninguna mortalidad materna, no hubo fallecimientos maternos, pero sí que se registraron 3 muertes fetales. En cuanto a la morbilidad, hubo una eclampsia, y en cuanto a la forma de terminar el embarazo, 51% fueron cesáreas. Aquí ya os pongo un poco los resultados sobre el estudio de las natremias, que es lo que nos lleva sobre todo a la comunicación. Pues señalar que grupo control hubo un 37% de la muestra. El grupo mayoritario fueron las pseudohiponatremias con un 56,5% y el grupo minoritario aproximadamente un 5%, que se tradujo en 12 casos, de los cuales 3 fueron hiponatremias graves. Al estudiar todas las variables según los grupos de estudio, solo encontramos diferencias en los valores, esto es obvio, los niveles de sodio mínimo plasmático, que lógicamente las hiponatremias graves fueron donde se detectaron los menores valores de sodio, con una media de 123, y señalar que la natremia mínima fue de 118. Y este resultado, esta variable, también es muy interesante. Se encontró significación estadística en cuanto a los antecedentes de hiponatremia previa, que como podéis ver, los grupos con hiponatremias verdaderas presentaban de forma significativamente mayores antecedentes de hiponatremia previa respecto a las pseudohiponatremias, que eran el grupo mayoritario, como había comentado. Y respecto a la morbilidad por grupos, solo hubo una eclampsia que se registró en el grupo control. En cuanto a las muertes fetales, se registraron únicamente en el grupo de las pseudohiponatremias, aunque no fue significativo. Y en cuanto tratamos de correlacionar qué variables podrían haber influido en la mortalidad fetal, pues encontramos correlación también con la hiponatremia previa, los antecedentes previos de hipotiroidismo y crecimiento intrauterino retardado, aunque cuando hicimos un análisis multivariante, solo el crecimiento intrauterino retardado y los antecedentes maternos de hipotiroidismo se asociaron con la mortalidad fetal. Con lo cual, concluimos que en nuestra corte de preeclampsia las pseudohiponatremias representaban el grupo mayoritario y a la vez el único en el que se han registrado muertes fetales. Con estos hallazgos cabe preguntarse si las pseudohiponatremias son realmente fisiológicas o, por el contrario, tendrían algún significado patológico que sería conveniente aclarar con estudios futuros más amplios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Te quería yo comentar una pregunta. Los pacientes con las gestantes con pseudohiponatremia, cuando tenían el sodio entre 130 y 135, ¿estableciste alguna medida terapéutica? No. No sé, para intentar prevenir que fuera... En principio no, porque se detectaban, bueno, como muchas veces también, como este es un estudio retrospectivo, pues tampoco nos llamó la atención, pero bueno, nos ha llamado la atención el grupo este de las pseudohiponatremias. Digo, porque aunque hemos registrado 3 casos,
Uno, teníamos dudas que, como ya había dicho, que para considerar el estudio completo tenían que tener historias completas, teníamos dudas por si hubiera un cuarto caso. Y ya fuera de este momento, pues completado el estudio, porque este año hemos tenido algún caso también. He tenido un caso de una mujer también de 26 semanas de gestación que también con una preeclampsia grave, que finalmente tuvieron que inducir el parto y hicieron cesárea, y el bebé acabó falleciendo. Registrado los valores de natremia, había detectado que tenía 133. Lo digo porque es que es un dato curioso, aunque no nos sale significativo, pero es que en las hiponatremias verdaderas con valores de 125 no hemos tenido ningún problema. Es decir, no sé si a lo mejor en este caso nos están avisando y, bueno, pues estamos ahí un poco más alerta, mientras que estos casos que generalmente no se le presta atención, pues a lo mejor es donde tendríamos que llamar la llamada de atención. Bueno, y hay artículos científicos que han publicado que la hiponatremia es un factor de muy mal pronóstico, tanto en la mortalidad fetal y materna, vamos. Entonces, yo creo que deberíamos de prestar más atención. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación lleva por título Unidad de gammapatías monoclonales y amiloidosis, importancia del nefrólogo en el abordaje multidisciplinar. Pertenece al Servicio de Nefrología del Virgen Macarena de Sevilla y lo presenta el doctor Bertumeo Moreno. Muchas gracias. Bueno, pues eso, yo voy a hablar sobre el trabajo que se titula y trata de, como ha comentado, de la unidad de gammapatías monoclonales y amiloidosis, sobre todo resaltando la importancia del nefrólogo. No tengo conflicto de intereses. Previamente, inicialmente, una pincelada, unos conceptos por recordar de lo que eran las gammapatías monoclonales, como ese conjunto de enfermedades heterogéneas que tenían en común la sobreproducción de una inmunoglobulina monoclonal o un fragmento de esta en el contexto de una proliferación de linfocitos B o células plasmáticas. Dentro de este abanico de enfermedades que la pueden condicionar, pues tenemos enfermedades no neoplásicas. Realmente hablamos en este contexto de gammapatías monoclonales, significado incierto, hasta enfermedades neoplásicas como es el mieloma múltiple. Además, también resaltar la amiloidosis, en concreto por cadenas ligeras, también en el contexto de ese depósito extracelular de fibrillas compuestas por cadenas ligeras monoclonales. Este conjunto de enfermedades afecta de forma habitual o común a los riñones como órgano más habitualmente dañado, pero también puede afectar a otros órganos, como pueden ser corazón, hígado, tracto digestivo o nervios periféricos. Todo ello hace que sea un conjunto de enfermedades complejas en ambos sentidos, tanto a nivel fisiopatológico como clínico, como de pronóstico. Esto nos lleva a pensar con un enfoque colaborativo entre distintos profesionales especializados en las distintas áreas, en las distintas patologías que pueden verse afectadas o alteradas, pues suponga la optimización en el manejo de estos pacientes. Esto ha sido evidenciado, este enfoque holístico, y además se encuentra en ascenso en varios campos, aunque sobre todo, ya digo, la evidencia se encuentra más en relación fundamentalmente en tumores de órganos sólidos. Sin embargo, parece que en cuanto a patologías hematológicas, la literatura es algo más escasa. Todo ello conllevó que en nuestro centro se generase esta comisión, la UGANA, o Unidad de Gammapatías Monoclonales y Amiloidosis, con el objetivo de discutir diagnósticos complejos en contexto, ya decimos, de gammapatías monoclonales o amiloidosis y una afectación sistémica, con idea de proponer un plan común con la perspectiva pues, de varios especialistas que participan, ¿no? Tenemos hematólogos, nefrólogos, cardiólogos bioquímicos, internistas y patólogos. El formato de funcionamiento es a través de reuniones quincenales con la presencia de al menos un especialista de cada área. Los facultativos presentan a aquellos pacientes que creen que pueden beneficiarse de esta valoración conjunta que hemos mencionado y luego esas decisiones, tanto en sentido diagnóstico y terapéutico, se acuerdan tras la presentación y discusión de cada caso. Con todo este contexto, pues nos planteamos este estudio con idea de definir esas características demográficas, clínicas y analíticas de los pacientes que se presentaron en la unidad, además de estudiar el número de decisiones tomadas por la comisión y la repercusión de las mismas en contexto en términos de evolución renal y luego evaluar datos pronósticos como la necesidad de terapia renal sustitutiva y éxito.
Para ello, lo que hemos realizado ha sido un estudio observacional retrospectivo de la cohorte de pacientes presentados en la comisión. Nos hemos basado en los datos extraídos de las actas que se recogen detrás de cada reunión desde enero del 2018 hasta diciembre del 22 y luego saber que los pacientes fueron seguidos hasta su presentación en la comisión o fecha de fin de estudio. Los resultados obtenidos han sido que se presentaron un total de 107 pacientes con una edad media de 67 años, una ligera mayoría de hombres, un 61% de la muestra. El 67% de nuestros pacientes presentaban hipertensión arterial y un 22% diabetes. Además, enfermedad cardiovascular, entendida como antecedente de infarto, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, lo encontramos en un 17% y antecedente de otras neoplasias no hematológicas en un 12% de nuestra muestra. 68 pacientes, un 63% de la muestra, presentaban enfermedad renal crónica previa, siendo la etiología más común la glomerulopatía. Llamar también la atención de ese gran grupo de no filiadas, de etiologías no filiadas dentro de la enfermedad renal. Si nos vamos a analizar función renal dentro de nuestro grupo de pacientes, sobre todo llamar la atención o destacar el grupo que presentaba afectación renal en el momento de la presentación en la comisión, pues tenemos eso, una mediana de creatinina de 1,6 con un filtrado glomerular ya en torno a 39, hablaríamos de un estadio 3B, digamos de media, y una proteinuria en torno a 500. ¿Vale? Además, tenemos 23 pacientes con afectación cardíaca en el momento de la presentación, 18 de ellos, un 78%, con afectación renal concomitante. Llamar la atención, hemos también estudiado el número de valoraciones que se realizaron por la comisión y sobre todo eso, ver cómo 22 pacientes, casi un 21% de la muestra, se presentaron en al menos 2 ocasiones y 2 pacientes fueron presentados en la comisión hasta en 5 ocasiones. Con todo ello, en el periodo estudiado se realizaron un total de 171 valoraciones y, como ya veis ahí, 37 pacientes, es decir, un 34% de la muestra, se presentaron en al menos 2 ocasiones. Hemos analizado la actitud que se tomó tras cada valoración por la comisión, organizando 3 grandes grupos en sentido diagnóstico, terapéutico o simplemente de seguimiento, siendo la actitud más habitual en este primer sentido, en sentido diagnóstico. Dentro de esto, lo que hemos hallado es que de estas 171 valoraciones, pues encontramos 55 solicitudes de nuevas pruebas y 46 revisiones de pruebas. Además, también hemos dicho, tenemos un grupo destacado de actitudes terapéuticas con 26 inicios de tratamiento, digamos, como decisión de la comisión y 15 cambios de tratamiento con respecto a la previa situación en la presentación por la comisión. Estos son los diagnósticos hematológicos iniciales con los que los pacientes fueron presentados. Llamar la atención fundamentalmente en 2 sentidos. El gran número, 47 pacientes de los 107 de gammatopatías monoclonales de significado incierto que encontramos y además simplemente encontramos una relación renal con la patología hematológica previamente diagnosticada que, como era el caso de esa amiloidosis renal. 32 pacientes, tras su valoración por la UGAN, es decir, un 30% de los pacientes que se presentaron, recibieron un cambio diagnóstico tras su valoración. Y así es como queda el esquema de los diagnósticos tras su valoración por la UGAN. En este caso, llamar la atención en el sentido de aquellos diagnósticos en los que encontramos una relación directa entre la afectación hematológica por la que se presentaron y la afectación renal, que ya hemos dicho que presentaban una gran mayoría de los pacientes de la muestra. Encontramos 8 gammapatías monoclonales de significado renal, 10 amiloidosis renales y 10 mielomas múltiples con afectación renal. En cuanto al estudio de la evolución, hemos organizado 3 grupos, mejoría en cuanto si había un aumento del filtrado glomerular, un 25%, o una reducción de la proteinuria en este sentido, también un 25%, pues encontramos un 13% de la muestra general, mientras que un 25% mostraron progresión. Esto está analizado al año tras la última valoración del paciente. Sin embargo, si analizamos los grupos, digamos, que se pudieron beneficiar de inicio o cambio de tratamiento por la comisión, por la UGAN, y aquellos de los que no, encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mejoría de los pacientes, ya que encontramos 8 pacientes que presentaron mejoría, aquellos que pudieron tratarse, mientras que, les decía, un 26% de los que pudieron tratarse, mientras que encontramos simplemente 6 mejorías en aquellos que no pudieron beneficiarse en este sentido. Además, en cuanto a datos de evolución, encontramos 12 pacientes, un 11% de la muestra, que iniciaron terapia renal sustitutiva con una mediana al inicio de 1023 días por 34 pacientes, un 31% de la muestra, que fueron éxitos, una mediana además de 372 días. Las causas más habituales de éxito encontramos la cardíaca en primer lugar, seguida de la causa infecciosa. Todo ello nos ha permitido concluir
que nos encontramos ante una población añosa, ¿verdad?, con comorbilidad cardiovascular, antecedentes neoplásicos, esa mayoría de enfermos renales dentro de los presentados, siendo la glomerulopatía la etiología más habitual. La actitud más frecuente que se tomó tras la valoración por la comisión fue de decisión diagnóstica, evidenciando la implicación de la discrasia sanguínea y en la afectación renal de los pacientes. El inicio cambio de tratamiento, que se fue indicado por la comisión, por la UGAN, conllevó una mejoría estadísticamente significativa de la evolución renal, de la función renal de estos pacientes. Además, los pacientes se presentaron sin un marcado deterioro de función renal ni proteinuria, evidenciando un 11% de necesidad de terapia renal sustitutiva, y encontramos una tasa de exitus con 1/3 aproximadamente de pacientes fallecidos en el periodo de estudio. Y esta es... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Te quería preguntar yo, luego el seguimiento lo hacéis conjunto con hematología, por ejemplo, de la gammapatía monoclonal de significado incierto. Sí. ¿Citáis luego para las revisiones? Generalmente, una vez entran, digamos, en el ciclo, vamos a ponerlo en lo que es la rueda de la comisión, generalmente lo que se hace es se recita en la propia comisión. O sea, si os habéis fijado, hay muchas reevaluaciones. De 107 pacientes tenemos 171 valoraciones. O sea, que el paciente generalmente lo que se hace es, si se solicita alguna prueba o se inicia algún tratamiento, generalmente se recita en la comisión, siendo seguido, por supuesto, por el especialista que inicialmente lo llevaba. ¿Y las decisiones terapéuticas también son compartidas, sobre todo con hematología y nefrología? Exacto. Vamos, aquí hay pacientes cardíacos, pacientes en otras áreas, pero todo, generalmente cada uno participa en las áreas que domina, pero son compartidas, sí. Está claro que esta patología, sobre todo los pacientes se benefician del seguimiento y multidisciplinar, sobre todo con hematología. Muy bien, muchas gracias. Nada. Pasamos a la siguiente comunicación. Estratificación del riesgo de sangrado tras biopsia renal con mayor bleeding risk score. Del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y presenta la comunicación la doctora Caro. Buenos días. La biopsia renal percutánea codirigida es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico, poder realizar un plan terapéutico y también con fines pronósticos de muchas de las enfermedades renales. Como cualquier procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones y el sangrado con necesidad de una intervención terapéutica posterior, bien sea transfusión o embolización o incluso nefrectomía, es una de las complicaciones mayores. La incidencia de estas complicaciones es muy variable, según quede recogida en esta tabla de un trabajo publicado hace aproximadamente un mes, donde se recogen algunos de los principales metaanálisis y registros de biopsias renales, encontrando una incidencia de complicación mayor que varía entre el 0,4 y puede llegar hasta el 6,4% de los casos. Nosotros utilizamos esta escala de riesgo que se basa en un estudio longitudinal de cortes que recogió datos del Sistema Nacional de Hospitalización francés. Recogieron biopsias realizadas entre 2010 y 2018 de hasta 52.000 pacientes y analizaron la incidencia de complicaciones mayores definidas como un sangrado que precisaba tratamiento. Con ello elaboraron este score en los que puntuaban positivamente la comorbilidad y la fragilidad, datos que también conocemos como factores de riesgo, como la anemia, la trombopenia o la presencia de alteración en la función renal, y datos referidos al resultado de la biopsia, como son aquellos pacientes que tenían un proceso autoinmune, vasculitis, enfermedad relacionada con procesos hematológicos o microangiopatía trombótica. En cuanto a los factores que en el score puntuaban como negativo hacia menor riesgo, se encontraba el ser varón, la obesidad y, en cuanto a los diagnósticos anatomopatológicos, tener una enfermedad glomerular, una enfermedad vascular o hipertensiva, la nefropatía diabética o la amiloidosis. Cuando ellos analizaron los resultados del score en su muestra, observaron que a medida que crecía la puntuación, aumentaba significativamente el riesgo de sangrado. Con ello, utilizamos el score en nuestra población biopsiada entre 2017 y 2022, donde analizamos 358 episodios de biopsia renal de riñón nativo en nuestro centro, quedándonos finalmente con 273 pacientes de los que pudimos realizar el score completo. El 18% de las biopsias resultaron subóptimas, pero hasta el 71% logramos obtener material para realizar las 3 muestras
anatomopatológicas y el 99,6% de las biopsias llegaron al diagnóstico etiológico. En cuanto a los pacientes, el 65% tenían algún grado de insuficiencia renal con un filtrado glomerular de 37, el 18% se biopsiaron con una hemoglobina menor de 10 y el 7,7% con algún grado de trombopenia. Esta es la distribución de los resultados anatomopatológicos, siendo el diagnóstico mayoritario el proceso glomerular y dentro de él la nefropatía IgA. En cuanto a las complicaciones, presentaron un hematoma que tuvo repercusión clínica en el 4% de los casos, en 3,7% se solucionó con transfusión, un 1,5% de los casos precisaron de embolización y no hubo necesidad de realizar ninguna nefrectomía ni tuvimos ningún éxito. Cuando pasamos el score a la muestra, esta es la distribución de la puntuación que obtuvimos, con una puntuación mínima de 1 y una puntuación máxima de 28. Como nuestra muestra era más pequeña que la del estudio, dividimos la muestra en 3 grupos según la puntuación obtenida en el score. El grupo mayoritario, con un 38,8%, fue aquellos que obtuvieron una puntuación intermedia en el score. Cuando analizamos la aparición de complicaciones, pues también obtuvimos que a medida que crecía la puntuación en el score, aumentaba el riesgo significativamente de sangrado, llegando a un 9% en el grupo de mayor puntuación. Los factores que más se asociaron fueron la anemia, la presencia de trombopenia, tener un INC más bajo y una caída del filtrado glomerular. Analizando la curva ROC, tuvimos un área bajo la curva de 0,81 y establecimos un punto de corte para el riesgo de sangrado de 16 puntos en el score. Cuando analizamos la diferencia entre las biopsias que se complicaron y las que no, obtuvimos diferencias, obviamente, en la puntuación del score de riesgo, también en cuanto al IMC, siendo un IMC significativamente más bajo en las biopsias renales complicadas y mayor presencia de trombopenia. Cuando analizamos los resultados de la anatomía patológica de las biopsias, la microangiopatía trombótica y la enfermedad renal asociada a un proceso hematológico se establecieron como factores de riesgo y la nefropatía vascular hipertensiva y la nefropatía diabética resultaron factores protectores. Por tanto, la biopsia renal es un procedimiento rentable y seguro para establecer el diagnóstico de la mayoría de enfermedades renales con un porcentaje bajo de complicaciones. El score de riesgo puede ser una herramienta de utilidad para establecer el riesgo de complicaciones post-procedimiento, pero dado que necesitamos el diagnóstico anatomopatológico, habrá que realizar nuevos estudios para intentar validarlo pre-procedimiento. La presencia de anemia, de trombopenia y de patologías como la microangiopatía trombótica serán factores de riesgo para el sangrado y la obesidad un factor protector que deberemos tener en cuenta de cara a indicar la biopsia renal de nuestros pacientes. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Sí. Sí. Sí, en el trabajo francés no les salía como factor de riesgo. Es verdad que la obesidad no es una obesidad extrema, son pacientes con cierto grado de sobrepeso. Y es verdad que la obesidad tiene algunos marcadores que son protrombóticos que puede explicar por qué esos pacientes sangran menos y luego también que técnicamente al estar como más envuelto de grasa a veces es técnicamente más fácil realizar la biopsia. Sí, la realiza nefrología. Con guía, todas con guía, sí. Y el calibre de la aguja me ha parecido ver que era de 16. De 16. ¿No? Y la logística que utilizáis a la hora del ingreso, ¿le dais de alta en 24 horas o por la tarde después? Pues, ¿Pasa la noche en el hospital? Las biopsias que hemos recogido en el trabajo son todas con 24 horas de reposo y de ingreso hospitalario, pero actualmente hemos cambiado el protocolo y ahora sí hacemos las biopsias ambulantes. Ambulatoria y por la tarde dais de alta. Y se da de alta por la tarde. Vale. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Mortalidad a un año tras ingreso por insuficiencia cardíaca aguda en el síndrome cardiorrenal. Es del grupo del Hospital Clínico de San Carlos
y lo presenta el doctor Jesús Delgado. Bueno, buenos días. La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica son enfermedades epidémicas concurrentes. Esto no es casual, puesto que comparten múltiples mecanismos fisiopatológicos comunes, como a nivel de respuesta inflamatoria e inmunidad celular, a nivel de respuesta neurohormonal y mediada por estrés, también cambios metabólicos y nutricionales que afectan a ambos órganos y el desarrollo de anemia. Desde el punto de vista epidemiológico, está descrito que un 40-50% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen disfunción renal crónica, definida como un filtrado por debajo de 60 mililitros minuto de forma mantenida. También está descrito que aproximadamente el 30% de pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca presentan insuficiencia renal, ya sea de tipo aguda o crónica. También sabemos que pequeñas caídas del filtrado impactan en la mortalidad por cualquier causa en el paciente con insuficiencia cardíaca, y la enfermedad renal sabemos que es un factor de riesgo independiente de desarrollo y progresión de enfermedad cardiovascular. Nuestro trabajo tiene como objetivo estudiar en una cohorte de pacientes con síndrome cardiorrenal qué factores se relacionan con muerte a un año a partir de un ingreso por episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Para ello analizamos pacientes seguidos valorados por la unidad de interconsultas de nuestro servicio entre los años 2014 y 2020. Incluimos pacientes con diagnóstico de síndrome cardiorrenal, enfermedad renal grado 2, 3, 4, filtrados entre 15 y 90, que ingresen por insuficiencia cardíaca aguda. Excluimos patología terminal no cardiológica y los cardiorrenales tipo 1, en los que el evento cardíaco y el fracaso secundario se corregían de forma inmediata. Recogimos datos clínicos, analíticos, ecocardiográficos y también evolutivos, desde 5 años previos al episodio de insuficiencia cardíaca aguda hasta un año posterior. Quisimos clasificar también a los pacientes según el tipo de insuficiencia cardíaca, izquierda, derecha y congestiva. Izquierda en el caso de que tuviesen insuficiencia respiratoria, congestión pulmonar, pero ausencia de edemas, ascitis. El caso de insuficiencia cardíaca derecha, si tenían datos de congestión periférica, pero no había insuficiencia respiratoria, la radiografía de tórax era anodina. También en los casos de disfunción ventricular derecha a nivel de ecocardio. Los pacientes que combinaban ambos datos los clasificamos como insuficiencia cardíaca congestiva. Nos encontramos con una N de 98 pacientes. Tenían una mediana de edad de 80 años, una mayoría de varones, un filtrado glomerular basal de 35, una proteinuria de medio gramo, y era una población con una comorbilidad notable. Un 39% presentaban algún grado de dependencia de actividades de vida diaria, 50% diabéticos, 50% cardiopatía isquémica, un 65% en algún punto del seguimiento presentaron datos de hipertensión pulmonar, un 58% de disfunción de ventrículo izquierdo y un 47% presentaron al menos una valvulopatía de grado moderado mantenida durante el seguimiento. Nos encontramos con un 49% de exitus en un año, prácticamente la mitad de la muestra. Clasificamos, como hemos dicho, los pacientes según el tipo de insuficiencia cardíaca. Encontramos una mayoría, un 61% de insuficiencia cardíaca congestiva. Y también recogimos datos de presión arterial durante el episodio de insuficiencia cardíaca para clasificar a los enfermos las sistólicas por debajo de 120, por encima de 140 o intermedia, y igualmente con las diastólicas por debajo de 60, por encima de 85 o intermedia en el episodio de insuficiencia cardíaca aguda. En el análisis de regresión logística univariado para exitus a un año, encontramos que insuficiencia cardíaca derecha se relacionó significativamente con mortalidad, un 73%. Tanto la hipotensión sistólica como la hipotensión diastólica también tuvieron relación con la mortalidad, pero perdieron significación en el análisis multivariado. Es interesante la pérdida de más de un 10% de filtrado al año durante los 5 años previos de seguimiento. Se asoció también un 70% de mortalidad. Y haber tenido al menos un ingreso con fracaso renal agudo durante los 3 años previos, un 60% de mortalidad frente a los que no habían tenido ningún ingreso con fracaso renal agudo los 3 años previos, un 29%.
El bloqueo del RAS se comportó como factor protector, 29% de mortalidad, los que había utilización de bloqueo del RAS de forma mantenida durante todo el seguimiento. Otras variables como hiperfosfatemia o presentar un filtrado glomerular por debajo de 30 ml/min al alta del episodio fueron significativas en el univariado, pero perdieron significación en el multivariado. Hiponatremia fue un factor también asociado significativamente a mortalidad, un 62%. Hiponatremia durante el episodio definida por un sodio inferior a 130. Y, bueno, analizamos múltiples variables ecocardiográficas. Ahí muestro la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, que no resultó significativa. Por tanto, en el análisis de regresión logística multivariado quedaron las siguientes variables: insuficiencia cardíaca derecha, 73% de mortalidad, como ya hemos dicho, pérdida de más de 10% de filtrado glomerular año, ingreso previo con fracaso renal agudo los 3 años previos, la hiponatremia y como factores protectores el bloqueo del RAS y también el tratamiento con análogos de la eritropoyesis con un 35% de mortalidad los que tuvieron ese tratamiento durante el seguimiento frente a un 54%. La curva ROC que tuvimos del análisis multivariado tiene un área bajo la curva de 0,85 de forma significativa, con una sensibilidad del modelo del 81% y una especificidad del 74%. Como conclusiones, la disfunción ventricular derecha o bien una situación de insuficiencia cardíaca derecha descompensada puede ser un factor de mal pronóstico en un episodio de insuficiencia cardíaca aguda en este contexto del síndrome cardiorrenal. Presentar un mayor declive del filtrado o ingresos previos con descompensación renal también se ha relacionado con mayor mortalidad en nuestro trabajo. Parece clave el tratamiento mantenido con bloqueo del RAS. El uso de análogos de la eritropoyesis también se ha mostrado como un factor protector y la hiponatremia severa durante el episodio se comportó como un factor de gravedad y de mortalidad a corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Muchas gracias por el trabajo. La verdad es que, bueno, cuando ves los datos siempre te quedas un poco decepcionado de lo que al final nos encontramos, pero es la realidad. ¿Crees que esto va a cambiar el panorama con ISGLT2? ¿Tenéis algún dato de esto? ¿Cómo es el fármaco que hay que hablar siempre de ISGLT2? Claro. Bueno, es que es una cohorte muy antigua, no hemos visto de 2014 a 2020, entonces el uso de ISGLT2 es un poco anecdótico en esta muestra, claro. No, lo digo por si os habíais planteado con esta misma muestra empezar a ver ahora qué pasa con esto, si cambia o no. Claro, pues a ver, sí que hemos planteado lógicamente sí alguna idea y bueno, la verdad es que es una muestra que tenemos, una población que tenemos que además seguimos en consulta y yo creo que sí que para el futuro tendremos que abordarlo, claro. Y una pregunta, ¿y evaluasteis la congestión cardíaca por Versus? No, porque esto era muestra antigua. No, tampoco. Es posible que de los últimos pacientes incluidos alguno, pero no, eso no ha entrado como... Parte del estudio era todo exploración física y, bueno, pruebas complementarias, radiografía de tórax, lógicamente, para clasificarlos, digo, en un tipo de insuficiencia cardíaca u otro. Y tampoco el impacto de otros tratamientos como el sacubitril o valsartán. Sacubitril valsartán, en su caso, iba incluido con bloqueo del RAS. Entonces, vale. si lo tenía, se contaba como bloqueo del RAS. Vale, muy bien. Pues nada, gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Pasamos a la siguiente comunicación. Vulnerabilidad en onconefrología. Las mujeres y personas que viven solas presentan mayor riesgo de depresión y ansiedad. Del grupo de Barcelona, del Hospital Valle de Brón, que os salía, y lo presenta el doctor Iván Zamora, cuando quiera. Gracias. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. En las últimas décadas, los avances en la detección temprana de cáncer y las mejoras en el tratamiento han resultado en una disminución de la mortalidad asociada al cáncer y, por lo tanto, un crecimiento de la población con cáncer.
Este crecimiento de la población con cáncer ha llevado a un aumento de la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes que tienen cáncer. La prevalencia real varía dependiendo de la serie, pero bueno, hay series que reportan hasta el 25%. En cuanto a las causas de la enfermedad renal crónica en pacientes con cáncer, bueno, conocemos, es sabido, la asociación entre la quimioterapia, tanto convencional como las nuevas terapias, a daño renal. Por ejemplo, en esta serie en la que se siguió a pacientes con cáncer que requirieron una biopsia renal durante su evolución, la mayoría de ellos se encontraban en un tratamiento oncoespecífico cuando presentaron la enfermedad renal. Sin embargo, no es lo único asociado a la enfermedad renal en pacientes con cáncer, ni siquiera en el tratamiento. El síndrome de lisis tumoral o mismos pacientes que requieran una nefrectomía, también, bueno, tienen prevalencia de enfermedad renal crónica. Mismos factores relacionados al cáncer, el síndrome paraneoplásico, la infiltración tumoral o enfermedades glomerulares se asocian. Y aparte de la enfermedad oncológica que puedan tener los pacientes, los factores relacionados al mismo paciente, la edad, el uso de otros fármacos o comorbilidades, han resultado en que se cree la subespecialidad de onconefrología, que la onconefrología se encarga de esto, la intersección entre la nefro y la oncología. Una parte importante de la nefrología es la salud mental. Por ejemplo, en este artículo publicado este año de pacientes con enfermedad renal crónica en Irlanda que se encontraban ya sea en terapia renal sustitutiva o trasplantados o antes de esto, se autoevaluó por medio de cuestionarios y los resultados, bueno, 50% de los pacientes tienen ansiedad, 35 síntomas de depresión y 26 habían tenido alguna ideación suicida. En los pacientes con cáncer también, prácticamente cualquier tipo de cáncer se ha asociado a desórdenes de la salud mental. El impacto de los trastornos de la salud mental en pacientes de onconefro se desconoce, por lo cual nuestro objetivo fue estudiar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en los pacientes de onconefrología y su evolución. Realizamos un estudio prospectivo en el que incluimos a todos los pacientes visitados en la unidad de onconefro desde noviembre de 2021 hasta febrero del 2023 y por medio de estos cuestionarios evaluamos estos aspectos de la salud mental. Hicimos una evaluación en la primera visita, a los 6 meses y a los 12 meses. Este es un ejemplo de los cuestionarios que llenaban los pacientes en la sala de espera y estos fueron nuestros resultados. Encontramos, bueno, tuvimos a 182 pacientes, una media de 68 años, 102 eran hombres, la mayoría vivían acompañados. Las comorbilidades más frecuentes. No va. Las comorbilidades más frecuentes, hipertensión, diabetes, una creatina de 1,7, un filtrado promedio de 44. Entre los antecedentes oncológicos, la neoplasia más frecuente era de pulmón. La mayoría se encontraban en primera línea de tratamiento y los veíamos en la clínica de onconefrología, principalmente por enfermedad renal crónica. La prevalencia a la primera visita fue principalmente las alteraciones del sueño, el deterioro cognitivo, la depresión, bueno, 32%, tampoco despreciable. Y en cuanto a la depresión, encontramos que los pacientes que vivían solos, hasta un 38,9% tenían depresión leve, mientras que los pacientes que vivían en residencia, hasta un 50% tenían depresión moderada. En cuanto al género, 57% de las mujeres tenían depresión comparado con los hombres, que era de un 42%. En el análisis de regresión logística en la primera visita, vimos que ser mujer se asociaba con un factor de riesgo para presentar depresión. Y en cuanto al deterioro cognitivo en la primera visita, encontramos una asociación con diabetes, que los pacientes con deterioro cognitivo tienen más diabetes que los que no tenían. Y en la tabla de la derecha vemos que también los pacientes con deterioro cognitivo, bueno, tenían más creatinina y mayor edad. En el análisis de regresión logística asociados a deterioros cognitivos, la edad y la diabetes lo encontramos como factores de riesgo para presentar deterioro cognitivo. A los 6 meses, la ansiedad la encontramos asociada nuevamente a ser mujer, hasta un 64% de las mujeres presentaban signos de ansiedad comparado con los hombres. Y la progresión oncológica la asociamos también de un 18% de pacientes que tenían ansiedad sin progresión, hasta un 50% de los que tenían. Y en el análisis de regresión logística,
Ser mujer y vivir solo lo encontramos como un factor de riesgo para presentar ansiedad a los 6 meses. El lugar de residencia también influía. Hasta un 75% de los pacientes que vivían solo tenían depresión, síndrome de depresión, comparado con los que vivían acompañados, de un 18%. Y en el análisis de regresión logística para depresión, ser mujer y vivir solo lo encontramos como un factor de riesgo para presentarla. A los 12 meses, la progresión oncológica se asocia a síntomas de depresión graves, un 66%. Encontramos nosotros en nuestro seguimiento a 12 meses vimos una mortalidad de 16%, y en el análisis de supervivencia, la progresión de la enfermedad renal, tanto la progresión de la enfermedad oncológica, lo encontramos asociados a mortalidad. Algunos trastornos del sueño también los encontramos asociados a mortalidad, hipersomnia, SAOS y ser roncador. Como conclusiones, tenemos que los pacientes de onconefro presentaron una alta prevalencia de trastornos de la salud mental. Se han asociado tanto factores demográficos como ser mujer y vivir solo, como factores clínicos, que es la progresión renal y oncológica, y pues es esencial realizar un abordaje integral para detectar a la población vulnerable y hacer intervenciones a tiempo. Es una foto de casi todo el servicio. Yo no estoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la comunicación? Una pregunta, es que no lo he entendido bien. ¿Os salió el insomnio como factor de riesgo de mortalidad? Sí se asociaba. Bueno, dentro de los factores asociados de las alteraciones del sueño, los más asociados serán SAOS, hipersomnia y ser roncador, pero insomnio también tenía una parte. Pues se ha publicado últimamente varios trabajos que el insomnio se asocia a otros pacientes con enfermedad renal crónica con gran mortalidad. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. ¿Cuáles son la situación y necesidades reales de los jóvenes nefrólogos en España? Análisis detallado y evolución desde el 2007 a 2022. La comunicación corresponde al grupo de trabajo de la JOSEN y lo presenta el doctor Juega. Sí. Cuando quiera. Gracias, buenos días. Parece que no funciona muy bien. Vale. Desgraciadamente no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, un poquito de contexto previo. La plataforma de jóvenes nefrólogos españoles se constituye en 2014. En aquel momento, hace casi 10 años, unos ilusionados mozalbetes nos unimos a una junta coordinadora inicial. Básicamente, como probablemente ya saben, es una plataforma que intenta coordinar, apoyar y divulgar pues a la comunidad de jóvenes nefrólogos que ya no son residentes, pero que tienen 41 años o menos. Durante aquellos años hemos ido realizando diversas iniciativas y pronto nos dimos cuenta de que era necesario para, digamos, dirigir aquellas iniciativas una cierta necesidad de conocer cuál era la situación real de los nefrólogos españoles jóvenes, ¿no? En 2015 hicimos una primera encuesta dentro de los componentes del grupo, que aquellos eran solo 100 personas, hoy son muchos más, y sacamos un pequeño trabajito para la SEN del 2015. En 2017, ya con la junta directiva de la SEN involucrada, en concreto el doctor Pérez Fontán, ya se circuló una encuesta a todos los socios de la SEN menores de 41 años, y después, en 2022, decidimos repetir aquella encuesta pues, para tener también una perspectiva evolutiva. Se obtuvieron casi el mismo número de respuestas en cada uno de los dos periodos, que viene siendo cerca del 40% de los encuestados. Importante, aquí no mostraré datos relativos a las diferencias de género, porque eso están aparte en un póster que pueden ir a valorar mañana por la mañana, y a tener en cuenta que varias de las preguntas, por un fallo de diseño probablemente, tenían respuestas múltiples, ¿vale? En fin, en la totalidad de la muestra, como ven, separado por periodos, la mayoría de los nefrólogos jóvenes eran mujeres. Esta es la edad media que pueden ver. Sí que en 2022 parece haber un cierto rejuvenecimiento de la muestra, aunque la edad media no cambia. La amplia mayoría de procedencia española y la residencia MIR en España, la práctica totalidad. La predominancia es de trabajar en el sistema público en ambos periodos. Sí que hay un incremento significativo de trasvase hacia hospitales universitarios, del primero al segundo periodo. En cuanto a las áreas de trabajo en la nefrología, aquí ven la distribución, las áreas clásicas, algunas aumentan y algunas disminuyen, y sobre todo hablaremos un poquito más tarde de
el pequeño grupo de jóvenes nefrólogos, alrededor del 12-13%, que no tienen área asignada de trabajo. Esto será probablemente importante. Aumenta la eventualidad en los contratos evolutivamente, empeoramos en las condiciones laborales a más de la mitad y fijaos que la plaza en propiedad en aquella solo tenía el 2% de la muestra. Hay también un descenso de los cargos de responsabilidad globales. Cuando decimos globales, la mayoría de estos cargos, cuando los compañeros los señalaban, eran tutores de residentes. Por lo tanto, cuando seleccionamos los cargos, digamos, ejecutivos, jefe de servicio, jefe de sección, jefe de centro de diálisis, fijaros que baja a menos de la mitad evolutivamente. La jefatura de servicios casi anecdótica, como veis. Y claro, este periodo comprende la pandemia COVID. Entonces, esto lo analizamos y en la encuesta de 2022 incluía preguntas específicas sobre el COVID. El 22% había trabajado con un contrato COVID, la amplia mayoría de ellos eventuales. Esto creemos que probablemente ha tenido impacto en el slide anterior que veíamos de aumento de la eventualidad laboral, el trasvase a los hospitales universitarios. En cuanto a la actividad curricular, hay un elevado interés en investigación, parece que aumenta su ejecución, la posibilidad de investigar en los centros aumenta, probablemente ligado a que cada vez se trabaja más en hospital universitario, aumentan la realización de cursos de formación y la tesis doctoral parece aumentar levemente, aunque si os fijáis hay un aumento de la gente que no tiene interés. Y aquí podéis ver un joven nefrólogo muy contento después de conseguir su validación. En cuanto a las publicaciones como primer autor, llama la atención que un 40 y pico %, si os fijáis, no ha publicado nada como primer autor y me parece interesante una tendencia a una publicación más internacional en el periodo más cercano, ¿no? Como coautor, pues la tendencia es similar, ¿no? Participar en algún grupo de trabajo levemente inferior a la mitad de la muestra y como también hemos venido a hablar de nuestro libro, les preguntamos sobre el conocimiento del grupo Hobson, que se ve que algo habremos hecho porque hay un claro incremento evolutivo tanto en conocerlo o no, como en el grado del conocimiento. Ya yendo, digamos, a los outcomes duros, les pedíamos valoraciones en diversos aspectos. ¿Consideras que la formación continuada por residencia es adecuada? Aumento significativo, al principio es cerca de la mitad y después, como veis, llega al 64%. Y los déficits formativos pues están aquí, anatomía patológica, nefrología diagnóstica intervencionista, peritoneal, convectivas, trasplante. ¿Crees que el ASEN se ocupa suficientemente de los jóvenes nefrólogos? Los que en 2017 era muy baja el porcentaje, menos del 40%, y aumenta claramente a más de la mitad en 2022. Las áreas de mejora serían formación específica, orientación laboral y becas y ayudas. En cuanto a la satisfacción laboral global, esta sería la distribución, que tenga forma de arenque colgado, y la satisfacción media, como veis, está alrededor del 60 puntos. Casi el 80% de la muestra en ambos periodos daba un aprobado, incluso más de la mitad, levemente más de la mitad, más de un 7, ¿no? Globalmente, notas elevadas. En un mecanismo de árboles de clasificación, viendo cuáles eran las variables que mejor clasificaban determinados ítems, en cuanto a la satisfacción por encima del 50%, fijaros que lo que clasifica mejor es tener un área asignada de trabajo y un contrato estable y ser un poquito más mayor, más de 35 años. Y muy interesantemente, como os comentaba antes, la variable que clasifica mejor tener una muy baja satisfacción es no tener un área de trabajo asignada. De hecho, los que no tienen un área de trabajo asignada tienen una satisfacción media de 4 versus casi el 7 del resto. Y esto sería también la distribución de notas. Tener una satisfacción por encima de 7, pues similar. Los que tienen más de 7, un contrato estable y posibilidad de investigación, y los que lo tienen por debajo, contrato eventual nuevamente y nuevamente no tener área de trabajo asignada. En cuanto a el contrato, tenerlo estable o no, ¿qué es lo que clasifica mejor? Tener más de 35 años y para mí un poco decepcionante el sector privado. Decepcionante desde la perspectiva del sector público, evidentemente. Contrato eventual, ser un poquito más joven, hospital universitario y, curiosamente, no hacer nefrología clínica. Bien, como conclusiones, la mayoría de las jóvenes nefrólogas españolas son mujeres, origen español, y realizar la residencia en nuestro país. Evolutivamente hay un cierto rejuvenecimiento de los respondedores. La mayoría es trabajo en el sector público, trasvase a hospitales universitarios, descenso de estabilidad y de cargos. El COVID y el contexto de contratos puede haber influido en esto. Se incrementa la posibilidad de realizar investigación y su ejecución. Alto porcentaje de jóvenes que no han publicado y parece que la tendencia es hacia la publicación más internacional que en nuestra revista de nefrología. Mejora el conocimiento sobre el grupo Hobson
y la percepción de formación continuada se incrementa, aunque persiste un alto porcentaje negativo. La valoración de cómo nos trata la SEN cuando éramos jóvenes mejora evolutivamente, y la valoración de la situación profesional, sobre todo, está influenciada por la asignación de área clínica, el entorno y la estabilidad laboral, lo cual nos sorprende. Esto es una foto de la primera coordinadora y la actual, que además va a cambiar en breve. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues enhorabuena por esta iniciativa, porque yo creo que estas encuestas son necesarias, claramente. Viendo el lado positivo, se ha incrementado la posibilidad de investigar de los jóvenes. Yo creo que, y poco a poco, yo creo que nos ayuda a todos, a la sociedad, a implicarnos más en mejorar la formación y vuestras posibilidades laborales. Sí, yo creo que esa es la parte buena y estoy de acuerdo. La parte mala es, sobre todo, y que parece impactar claramente en la satisfacción de los jóvenes, es al contexto contractual laboral. Y me parece muy interesante ese porcentaje de compañeros que no tienen un área asignada. Yo creo que probablemente eso refleja que no se sienten, digamos... Bueno. O también la inestabilidad de los contratos puede ser, yo creo que es importante ahí, cuando no tienen un área asignada, porque tal vez, por lo menos en mi área de Andalucía, tienen un contrato muy poco estable y entonces... Pero sí que son muy interesantes las conclusiones. Gracias. Vale, muchas gracias. Y ya pasamos a la última comunicación. Niveles del factor anti-10 en pacientes con enfermedad renal avanzada anticoagulados con enoxaparina. La comunicación pertenece al Hospital Fundación de Alcorcón de Madrid junto con el Hospital de La Paz y la presenta la doctora Eva López. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Bueno, como bien se ha dicho, voy a presentar este trabajo que hemos realizado acerca de los niveles de antifactor 10A en pacientes con enfermedad renal avanzada anticoagulados con enoxaparina. Yo tampoco tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, a modo de introducción así rápida, como todos sabéis, la enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular muy utilizada en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica y también en la profilaxis en los pacientes de riesgo, que actualmente, bueno, su uso está muy generalizado, sobre todo en los pacientes hospitalizados, en contraposición a la heparina no fraccionada, entre otras cosas, bueno, pues porque tiene una farmacocinética muy predecible, lo que hace pues que sea mucho más cómodo de administrar y que además en la mayor parte de los pacientes pues no requiramos hacer una monitorización, solo siendo aconsejada en pacientes muy especiales como son los nuestros, con filtrados por debajo de 30 y quizás en obesos mórbidos, ¿no? En contexto de esto, pues se ha visto que en los pacientes con enfermedad renal crónica el aclaramiento de heparina de bajo peso molecular se reduce y aumenta su vida media. Es por ello que, bueno, que se recomienda realizar un ajuste de dosis con enoxaparina para estos pacientes con filtrados por debajo de 30 a 1 miligramo kilo día para la anticoagulación terapéutica y 0,5 miligramos kilo día para la profiláctica. Conociendo todo esto, bueno, pues el objetivo de nuestro estudio fue valorar el grado de anticoagulación con las dosis recomendadas en los pacientes con enfermedad renal avanzada mediante la monitorización de los niveles de anti-10A. Para ello hicimos un estudio prospectivo en nuestros pacientes hospitalizados en nefrología de nuestro centro entre mayo del 19 y abril del 23 con pacientes con filtrados por debajo de 30 o que estuviesen en terapia renal sustitutiva. Todos ellos estaban anticoagulados con enoxaparina, bien fuese a la dosis terapéutica que hemos comentado antes o a dosis profiláctica durante el ingreso. Y en todos ellos hicimos una monitorización con los niveles de anti-10A que se extrajeron a las 4 horas de haber recibido la tercera dosis de enoxaparina, como se recomienda. Y aquí os pongo una tabla con los niveles objetivo de anti-10A en función de la indicación, que para la terapéutica es entre 0,6 y 1, si el paciente es valvular es un poquito más elevado, y para la profiláctica pues es entre 0,2 y 0,5. Bueno, en el estudio se incluyeron a 153 pacientes, 83 de ellos estaban en hemodiálisis, no hubo ningún paciente en diálisis peritoneal y 70 pacientes eran enfermos renales estadio 4 o 5, 35 y 35 respectivamente. Con respecto a la indicación, la mayor parte de ellos estaban anticoagulados con motivo terapéutico con la enoxaparina a dosis de miligramo kilo y el 14% restante, que era una N de 21, estaban anticoagulados con indicación profiláctica, con la dosis de 0,5.
Y bueno, estos fueron los resultados. En el grupo de los pacientes anticoagulados con intención terapéutica, que fue la mayoría, 132 pacientes, como veis, solo el 55,3% de ellos se encontraban con la anticoagulación en rango, mientras que un 32,6% estaban infracoagulados y el 12% estaba sobredosificado. Y ya dividiéndolo por estadios de enfermedad renal, como veis, se aprecia quizá cierta tendencia hacia que los pacientes, a medida que avanzamos en la enfermedad renal, pues están menos en rango, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Como veis, un 66,7% de los estadio 4 estaban en rango, un 58% en los estadio 5 y un 48% en los pacientes en hemodiálisis. Y luego lo quisimos dividir, quisimos observar qué pasaba en los pacientes obesos en comparación con los no obesos, porque en este grupo de pacientes, al igual que los pacientes con filtrados por debajo de 30, pues se les suele excluir, se les excluyó de hecho de los grandes ensayos con respecto a la heparina. Por tanto, bueno, pues está un poquillo más, no está tan confirmada la dosis. Y como veis, bueno, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a los niveles de antidieza en estos grupos. Y ya pasando a los pacientes con indicación de anticoagulación profiláctica, que la N es muy pequeñita, de 21 pacientes, pues como veis solo un 42% tenían el antidieza en rango, mientras que un 38% estaban infradosificados y hasta un 19% estaban sobredosificados. Aquí lo hemos dividido solo en dos grupos por el tamaño de la muestra y como veis, pues bueno, solo un 37,5% de los estadio 4 o 5 estaban en rango y un 46% de los pacientes en diálisis estaban en rango, con también un 46% que estaban infradosificados en este grupo. Con respecto a los pacientes obesos y no obesos, aquí llama la atención quizás a nivel de la imagen que un 60% de los pacientes obesos estaban infradosificados, 0 de ellos sobredosificados en comparación con los no obesos, pero bueno, esto no fue tampoco estadísticamente significativo, entre otras cosas pues por la N, ¿no?, que tenemos, pero esto va un poco en consonancia con ya bastantes estudios en contexto de la anticoagulación profiláctica en los obesos, sobre todo en los obesos mórbidos, en los que se ve que muchos de ellos no alcanzan el rango terapéutico. Con respecto a las complicaciones, pues no encontramos asociación entre los pacientes con anticoagulación fuera de rango y un mayor número de eventos trombóticos ni hemorrágicos en ninguno de los grupos estudiados. Si bien es verdad que nosotros cuando veíamos que la antidieza no estaba en rango, pues ya realizábamos la corrección de la dosis a partir ya de la siguiente dosificación. Y bueno, con este estudio las conclusiones que hemos extraído han sido que la dosificación de enoxaparina según peso nos conlleva una alta proporción de pacientes con enfermedad renal avanzada que no alcanzan los niveles de antidieza, especialmente los pacientes en diálisis, y por tanto, pues para asegurar una correcta anticoagulación en los pacientes y poder prevenir así las complicaciones, pues sería conveniente utilizar regímenes individualizados basados en la monitorización de los niveles de antidieza. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias por tu comunicación. ¿Alguna pregunta en la sala? Y nuestra experiencia en Córdoba y en nuestros hospitales es que la verdad los pacientes con enfermedad renal crónica prácticamente necesitan la misma dosis que normal que para alcanzar niveles anti-10. Vamos, prácticamente se le pone dosis más baja, pero hay que ir subiendo. Sin ajustar, te refieres, sí. ¿no? La dosis no se ajusta de primeras, pero hay que ir subiendo para mantener, para que esté en rango el anti-10. Sí, esa es nuestra impresión también. Sí. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, finalizamos esta sesión. Agradeceros a todos y felicitaros por vuestras magníficas presentaciones y animar a seguir enviando.